Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas aquí con Javier Orgaz. Vamos a atacarle rapidico a este vídeo de Creed Virgin Water Island o Island Water Island, da igual, lo que sea. Señoras y señores, que estoy contento y feliz, que además la tengo aquí. Y vamos a empezar ya con la intro. Voy a aprovechar también para decir que efectivamente pido disculpas por el sonido del audio de los vídeos de Creed. Voy a intentar hacer, bueno, supongo que esto ya estará hecho, porque resulta que tuve problemas de nuevo con el cable. Entonces, bueno, pues allá donde yo me pensaba que todo estaba estupendo, maravilloso y fantástico, pues resulta que no. Bueno, en fin, son cosas que pasan y hay que decirlas, y no pasa nada. Suceden y ya está. O sea, ya quisiéramos todos que todo fuese a la perfección muchas veces, pero no puede ser. Bueno, algunas veces sí. Señoras y señores, aquí está esta Creed Virgin Water, siempre lo digo mal, perdón. Virgin Island Water, así que aquí la tenemos, Virgin Island Water de los señores de Creed. Mientras estoy hablando, pues ya estáis viendo que la caja siempre es igual, es la misma, lleva sus certificados, que ya de paso todos sabéis, lleva todos los dos hojitas de certificado con las caritas y todas estas cosas, y nos encontramos una botella al más puro estilo, con su tapón que hace, a ver, ¿lo veis? Que se mueve, y salvo la de Creed Colón, que me dejó todo muerto, que encaja bien. Bueno, tiene un poco de holgura, pero encaja, vamos, comparado con esto, es maravillosa. Bueno, señoras y señores, vamos a adentrarnos ya en este universo diciendo que efectivamente es una fragancia completísimamente moderada a rabiar. Que nadie busque estelas y proyecciones brutales. Es un deleite olfativo total y que tiene muchas cositas interesantes, pero siempre nos estamos moviendo dentro de unos rangos, de unas fragancias que, por lo menos en las que yo tengo, son controladas y moderadas. No son grandes beast mode ni nada de esto. Están siempre desde la elegancia, la proximidad y la cercanía. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener, sí que es explosiva en la salida, 2 metros de estela, 2 metros de proyección, pero se nos quedan en 5 minutos el secado, en el cual ya está hecho y empezamos a notar ya, pues por supuesto, la evolución olfativa de las notas de corazón y de fondo. Así que, ¿qué es lo que toca ahora? Notas de salida, corazón y fondo de esta, Dios mío, voy a leerlo, porque nunca lo digo bien, siempre cambio el orden, así que es Virgin Island Water. Vamos a ello. Coco, lima, bergamota y mandarina en la salida. Jengibre, ylang ylang, hibisco en el corazón. Y que se me olvidaba también que es importante el jazmín, ¿vale? El jazmín está y se nota. Almizcle, caña de azúcar y ron en las notas de fondo. Es una fragancia muy veraniega, pero tampoco nos tenemos que dejar llevar por el ímpetu del viento porque veamos las notas y digamos, oye, es que esto es puro verano, oh, que es... No, esto es de verdad, sirve absolutamente para todo el año. Allá donde nos podamos pensar, por ejemplo, que con lo que es la fragancia, porque están diferenciadas, son todas sutiles, lo que estoy sacando es fresquísimo, con toques herbales, pero están muy marcadas las diferencias. Una vez que puedes compararlas, sabes que son distintas. La gente que no las tiene o no las conoce, pues evidentemente se deja llevar por lo que leen las notas y luego no tienen nada que ver. Entonces, claro, es que esto es así. Mucha gente se pone a hacer reseña atendiendo a las notas que ve sin saber ni cómo huele, y ahí es donde viene la gran cagada de la fragancia, porque tengo que decir que porque lleve coco no significa que huela a coco tampoco. O sea, huele a coco, pero no es una pasada de coco. O sea, que nadie se piense que se está echando, nunca mejor dicho, un monogotas del Mercadona, con todos mis respetos del universo, que es así, que huele a coco de verdad, y a coco además que es un coco de un protector solar, porque aquí no tenemos ese tipo de coco. Aquí lo que tenemos realmente es más el toque del agua de coco, que es muy diferente. No tenemos ese coco sintético de, pues, los bronceadores. No, es algo completamente natural. Se nota un coco natural, con lo cual no me sirve que nadie me pueda decir que esto huele a un verano exuberante total y absoluto es que me lleva el demonio con estas cosas, porque es que esto no es así. Esto es una auténtica delicia cargada de matices y va mucho más allá del tono del coco, que, vuelvo a repetir, es más agua de coco que no el
coco, de verdad. Es que la diferencia está muy marcada en esta fragancia, marcadísima. Con respecto a lo demás, efectivamente se siente que está levemente afrutada por la mandarina, pero tiene una salida que es auténticamente esplendorosa en lo que son los cítricos, que son realmente los protagonistas también. El coco adorna, vuelvo a repetir, pero estamos hablando de un agua de coco, no es un cocazo. No, esto va mucho más allá. En cuanto, y ya por dejarme un poco el tema de las notas, y así me quito el enfado, claro, tengo que decir que es una fragancia que no es versátil, vale para el día a día, por supuesto, pero para la noche esto no funciona y se queda cortísimo. Me da igual si son noches tranquilas, noches elegantes, no. Por la noche ya se pierde en exceso. Creo que funciona muy bien por la mañana y por la tarde de verano también, pero es completamente versátil tanto en cuanto hay que entender que en las estaciones del año me da exactamente igual cuando os la apliquéis, porque realmente funciona en todas, da igual si es verano, otoño, invierno, da exactamente igual. Por las mañanas funciona estupendísimamente, por las tardes también. Lo que pasa que atendemos es que, por lo menos aquí, con las diferencias horarias, a las 6 de la tarde cuando hacen el cambio horario está de noche. Entonces ya entramos en las noches. Pero no, realmente funciona muy bien por la mañana y por la tarde. Pero por la noche no. Por la noche hace falta un poco más de picardía, que esta no tiene. Tiene crunch, es muy crujiente, es muy fresca, es muy verano también. Pero no es muy verano en plan masivo obsesivo. No es una samsara de Guerlain que huele realmente a esos cobertones fantásticos de los años 70 y 80. No, esto es otra cosa completamente diferente. Además, sí que dicen que es unisex, pero yo creo que tiene unos tonos lo suficientemente marcados para que sea tendente hacia lo masculino. Pero efectivamente esto, bueno, la verdad que tengo que ser muy franco, cualquiera de las que he presentado, salvo una, podría ser perfectísimamente puesta en la piel de una señora. Y efectivamente me refiero a Bois de Portugal, que aquí está la señora. Entonces, pues Bois de Portugal es muy masculina por los 4 costados. Además de las que tengo en colección, es la más diferenciada. O sea, todo lo demás, incluso la Aventus y Viking se la puede poner una mujer. Pero precisamente Bois de Portugal, esto es un hombretón de los años 70 y 80 y estamos hablando de otra cosa. Estos son fragancias súper amables para que cualquier persona se las pueda poner sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de sufrimiento. Son tan llevaderas que son un amor. Y sigo con las notas, que no me he olvidado, jengibre, ylang ylang, hibiscus, que además ya sabéis que da el tono muy dulce a la fragancia. Es realmente la que endulza la fragancia. Porque sí que aparte también el ylang ylang también da su dulzor. A ver, todas las flores dan normalmente, siempre hay excepciones, pero las flores dan un tono siempre dulce. Por eso muchas veces además se emplean flores para hacer los almizcles florales, flores blancas normalmente, usualmente, que no siempre, pero efectivamente tienen un tono dulce y eso es precisamente lo que va endulzando a nuestra Virgin Island, que es auténticamente espectacular. Vuelvo a repetir, me gusta mucho la atomización de salida porque se juega mucho, me repito, lo sé, me da igual, con lo que sería el tono de ese agua de coco, que es realmente donde yo siento el aroma, no tanto en cuanto a la carne cuando la estás mordiendo, que tienes también otra percepción mucho más potenciada del sabor, sino que es más del agua de coco, ¿vale? Y jugando con cítricos y endulzándose y pasando por las flores y llevándonos de la mano del hibiscus, que es muy dulce pero que está muy modulado y que se hace sutil. ¿De acuerdo? Es una fragancia que además no se queda rancia en piel, no es pesada, no tenemos sensaciones tampoco de maderas húmedas y esto se agradece 100%. Los tonos de ron blanco son precisamente los tonos que dan el aporte en madera a la fragancia, porque recuerdo que la recreación de un alcohol, y sobre todo si son rones, whiskies o coñacs, van de la mano de la barrica. La barrica en sí también potencia muchísimo el sabor de los alcoholes. Cualquiera que sabe cómo funciona todo el tema sabe que efectivamente es muy importante el tipo de madera, la calidad de la madera de la barrica donde es contenido el ron, el whisky, el coñac, lo que sea.
súper importante. Y aquí los maestros perfumistas saben perfectísimamente bien que dentro de todo esto juegan las maderas, que es donde aprovechan también para meter efectivamente maderas que dan mayor fijación a la fragancia. Una fragancia que no sé si lo he dicho, pero que el rendimiento es un rendimiento bajo. A mí me dura 7 horas en piel con un calor extremo. 7 horas está bien para un calor extremo, pero desde las sutilezas. Vuelvo a repetir, que nadie se piense que va a tener 7 horas ahí zumbando a degüello 40 metros, porque esto no es así. Ya sabéis que es una distancia de proximidades que hay que refrescar y que efectivamente pues tiene ese rendimiento, llega hasta donde llega. Si hay frío, pues entonces alargáis a 8 horitas, es que más no, en piel, estoy hablando de piel. En ropa te aguanta mucho, volvemos a lo mismo, pero el comportamiento es, una vez que está hecho el secado, es muy leve, muy sutil, de esto de me ha llegado el aire de alguien, qué bien huele. A ver, caña de azúcar y efectivamente almizcles. La nota que me faltaría por matizar un poco sería la caña de azúcar. La caña de azúcar que realmente no sé hasta qué punto está contenida en una concentración muy alta, porque lo cierto es que el aroma dulce no es tan de glucosa, es más un aroma más natural, no está procesado en glucosas, en azúcares que están tratados, blancos, no, es más lo que es, si habéis probado la caña de azúcar, tiene un aroma ya de por sí que mezcla el dulzor, pero es un dulzor muy aromático, y aquí no encuentro tampoco ese punto excesivamente aromatizado de la caña de azúcar. Si habéis probado la caña de azúcar sabéis lo que estoy diciendo, porque se mezcla el verdor de la propia caña en sí con el aroma del azúcar que contiene, que además es un azúcar, ojo, cuidado, ya lo sabéis, que tiene su juguillo, o sea, no es un azúcar seco, está ahí jugando con un juguillo, está húmedo, está fresco ese azúcar. Entonces no lo encuentro muy compensado, lo encuentro muy equilibrado, lo encuentro muy natural, lo encuentro muy así, como estoy diciendo, pero casi sin matices. La caña de azúcar no la encuentro en absoluto matizada una vez que se está haciendo o se ha ejecutado el secado. No, para nada. Tengo que ser así de sincero y esto es lo que hay. Señoras y señores, Virgin Island Water, súper recomendable. Y para refrescar, verano, otoño, invierno y cuando sea, solo por las mañanas y las tardes, porque versatilidad no tiene. Y si no queréis, y si queréis ir confortables y cómodos es lo mejor. Y para aguantarle un poco más de rendimiento, pues ya sabéis, pulverización a la ropa y a triunfar. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí. Me despido ya con la chiquitina en la mano y nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que Patreon está activo, que también está activísimo, por supuesto, miembros del canal, que cada día va creciendo la familia. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando.